Vamos con el segundo parte de nuestra entrevista. Pero ahora vamos a empezar con la parte 7 de las preguntas de la gente. ¿Ok, Robert? ¿Bien? Vamos allá. Vamos allá. En diversas entrevistas te he escuchado mencionar a nuestra niño interior y nuestra niña interior. ¿Podrías apuntar un poquito más en la diferencia, Robert? Astrológicamente, el niño tiene que ver con el sol y la niña tiene que ver con la luna. Cuando hablamos del niño, hablamos de nuestro deseo de jugar, de estar aquí presentes, de estar completamente inmersos en la situación, de incluso sentir ilusión y ganas de hacer cosas. O sea, la vitalidad tiene mucho que ver con el niño interior. La niña interior representa toda nuestra área emocional, nuestro termómetro sensitivo, nuestra capacidad de relajación y de descanso, nuestro sistema para conectar con el amor, todo lo que hablamos del amor tiene que ver con esa niña interior, y también en general todo nuestro sistema de protección. De hecho, se puede decir que la salud viene, o todo el sistema de salud viene de nuestra niña interior. Es la que se ocupa de gestionar lo que comemos, cómo descansamos, cómo nos sentimos. Prácticamente casi toda la esfera femenina está regida por esa niña interior. En tanto que cuando los hombres, por ejemplo, por ponerlo de manera muy arquetípica, se juntan para hablar de coches, de fútbol y de tal, están hablando con el niño interior. Cuando juegan entre ellos, eso tiene que ver con el niño interior. Todos tenemos ambos, niño y niña, y están representados por el sol y la luna. Luego, cuando el sol y la luna conectan con Saturno, es decir, cuando cambian de rol, se convierten en padre y madre. Entonces, el padre sería el Sol combinado con Saturno y la madre sería Luna combinada con Saturno. O lo que es lo mismo, cuando el niño tiene un hijo, se convierte en padre, y cuando la niña tiene una hija o un hijo, se convierte en madre. Entonces tiene las dos energías realmente también. Sí, siempre tenemos todas las energías de padre y de madre, Ujú. de niño y de niñas. Siempre tenemos todas ellas. Están todo mezclado. Ok. ¿Qué sucede a las almas de las personas que se suicidan? ¿A dónde van? ¿Qué sienten al otro lado? Siempre he oído que sufren castigos que pueden vagar sin rumbo para siempre. Vale, en principio, existen muchos tipos de suicidios. Es muy diferente una eutanasia, un suicidio por desesperación en medio de una guerra, por ejemplo, cuando el enemigo está a punto de capturarte. Es diferente a alguien que se suicida antes de un juicio. Es diferente a alguien que se suicida borracho o en un arrebato o porque le acaba de dejar la mujer o porque le están haciendo bullying. Hay muchos tipos de suicidio, entonces no se pueden todos clasificar y categorizar de la misma manera. Dentro de las disciplinas esotéricas y espirituales se habla mucho del suicidio como una especie de traición del alma o incluso como que si tú mueres antes de lo que te correspondía, luego tienes que quedarte en el astral durante todo ese tiempo antes de llegar a la conclusión de tu vida. Es decir, bueno, si tenías que morirte con 50 años y te suicidas con 48, pues vas a estar 2 años allí en el astral vagando y esperando a que llegue el momento de irte. Todo esto, por supuesto, yo no he podido comprobarlo de una manera directa. Entonces, me remito a lo que dicen. A mí particularmente no me resuena la idea de que tenga que haber un castigo por suicidarse, y menos un castigo infligido por alguien que no sea uno mismo. Lo que ocurre cuando alguien se suicida, por lo menos desde mi punto de vista, y es lo que creo que tiene más lógica, es que en el momento en el que tú te deshaces de las capas más importantes del cuerpo mental, que son las que te llevan a suicidarse, es hacer una lectura de que mira, esta vida he fracasado, que esto es una mierda, todo eso es cuerpo mental, en cuanto se deshace eso, vas a ver tus auténticos deseos con autenticidad, sin distorsiones, sin filtros. Y entonces te dirás a ti mismo, pues no quería morir. Realmente quería vivir y no me atreví a hacer las cosas que tenía que hacer. No me atreví a hacer lo que realmente sí quería hacer. O sea, me engañé a mí mismo. Estaba en confusión. Entonces, en ese arrepentimiento uno puede mortificarse, uno puede quedarse aquí apegado porque esos deseos que creía que no estaban siguen estando. Y lo único que había allí era frustración. No existe nadie que no tenga auténticamente ganas de vivir. Eso es una falacia energética. Eso es una confusión de la mente. Lo que ocurre es que en algunos casos la mente tiene tanta potencia y tanta fuerza que constituye o crea un tapón. Ese tapón consigue romper gran parte del cuerpo emocional o impide conectar con gran parte del cuerpo emocional, especialmente con lo que concierne a los deseos, a las ganas de vivir. Entonces no percibo esas ganas
y a la práctica es como si no las sintiera, pero es debido al tapón mental que hay, ese tapón que es una estructura traumática. Así que realmente lo que sucede, imagino, cuando alguien se suicida, es que al romperse ese tapón, uno experimenta su auténtico ser y dice, hostias, la he cagado, no tendría que haberlo hecho. Y a partir de ahí se crea una mortificación en forma de culpa. Pero nadie viene a castigarte y desde luego no tienes por qué quedarte en un limbo, salvo que quieras quedarte. E intuyo que la mayoría de las veces la persona quiere quedarse porque no se ha quedado cómoda o conforme con la decisión tomada. Yo he oído que cuando tú, por ejemplo, te suicidas o de una u otra manera, porque cuando haces una cosa totalmente irresponsable y te quitas también la vida sin suicidarte, estos años que tú como alma habías firmado, un contrato que ibas a vivir, estos años vas a volver a vivir en tu próxima vida. En este caso, si realmente te quedaban 2 años, pues la próxima vida vas a vivir 2 años y te vas a ir después de esos 2 años. Podría ser, también tiene bastante sentido, pero lo que digo es, eso se da porque alguien lo decide, Pero no porque... también vas a vivir y vas a elegir justamente una familia que tiene que vivir esta experiencia de Exacto. perder un niño cuando tiene 2 años. Tiene sentido, ¿Sí? tiene sentido, pero insisto en que lo debe decidir uno mismo y yo creo que lo decide uno mismo. Lo que ocurre es cuando aquí estás en este plano, crees que tu ser es exactamente igual que tu mente y no necesariamente tu ser es como tu mente, porque tu mente de aquí está contaminada. Si tú a tu mente actual le quitaras toda la contaminación, razonarías como razona tu yo superior. Entonces seguramente no te ibas a suicidar y menos por un capricho o porque te sientes mal o porque estás sufriendo mucho. Es que ese no es motivo suficiente para suicidarse. Exacto. Pero bueno, no estamos en esa. Bueno, lo que yo digo no está comprobado tampoco. No lo he comprobado yo, pero Claro. lo he oído. Sí, son cosas que se cotejan, pues eso, en regresiones y demás. Bueno, son fuentes razonablemente fiables, pero en ese sentido nadie tiene la última palabra. Exactamente. Yo sé que no sé nada. Como siempre decimos, ¿no? Eh, ¿Cómo me doy cuenta si un pensamiento destructivo es producto de un trauma o una parasitación? ¿Y cómo vencer ese sentimiento de rencor y sed de venganza contra otra persona? Primero es que ambas opciones son compatibles. Todo trauma se basa en algo que está herido. Y si hay una herida, hay una protección. O sea, cuando uno tiene una herida en el cuerpo, ¿qué se hace? Se crea una costra. Una costra es una coraza. La coraza es una forma de defensa. Entonces, cuando uno tiene deseos de venganza, de rabia, de protección, eso es nuestro espíritu guerrero que se está revelando. El parásito puede aprovechar de esa energía, puede aprovechar de esa herida y sobre todo de nuestra respuesta o reacción a esa herida. Tanto si es fruto de un trauma como si es fruto de una parasitación, el problema ahí está en la distorsión intelectual que se genera en el momento en el que yo no sé cómo responder adecuadamente frente a una agresión o frente a algo que me hace sentir mal. ¿En qué se fundamenta o se basa la alquimia? Si yo tengo rabia porque me he sentido agredido, me da igual si la agresión es real, es imaginaria, es percibida o si no, es igual, yo me siento agredido, siento rabia y tengo ganas de responder y de vengarme. La gracia de la alquimia es utilizar esa fuerza para otra cosa. Esa fuerza ya ha sido invocada, ya se ha despertado en ti, pero la puedes utilizar hacia algo más constructivo. Si te vengas, lo que haces es devolverle esa energía al otro, en lugar de quedártela. Oye, me la quedo para mí. Gracias. Tú has colado el balón en mi jardín, pues ahora me quedo yo con tu balón. Tú a lo mejor querías reventarme el cristal de la ventana, pues finalmente yo me quedo con tu pelota. Pues lo que podemos hacer es quedarnos con la energía del otro y luego utilizarlas para nuestros propósitos, en lugar de devolvérsela en forma de agresión, porque luego seguramente el otro también nos la devolverá y así estaremos Exacto. Y sucesivamente así en un tenemos. toma y daca permanente. Sí, exacto. Yo lo que haría sería no negar el deseo de venganza, pero no llevar a cabo la venganza sin utilizar la energía de otra manera. E incluso cuando hablamos de la justicia como una sublimación de la venganza, es si quieres vengarte bien,
intenta responder de una manera mejor que la que hizo tu agresor. Y eso significa, puedes darle una respuesta que sea más pedagógica, que sea más didáctica y que además no sea tan lesiva para ti, porque normalmente cuando nos vengamos, nos colocamos en el lugar del otro, asumimos riesgos y bajamos nuestra vibración. Sin embargo, si yo puedo responder desde otro lugar más elegante, eso me dignifica. Uso la fuerza para mejorar mi estatus, mejorar mi salud, mejorar mi vida, en lugar de para empeorarla o para asumir otros riesgos. Con lo cual, lo mejor es reconocer o usar reconocer la energía que tengo, usarla de una manera más productiva y entonces con eso deshaces tanto el trauma como la posible parasitación. Y usarlo para usar esta energía en qué, por ejemplo. En otra cosa que a ti te motive. ¿Cómo? Pues imagínate que, no sé, que alguien me ha llamado gordo, me ha llamado feo, me ha llamado imbécil, pues yo utilizo esa energía pues para hacerme más esbelto, para ir al gimnasio, para entrenarme, para estudiar y demostrarle que no, que yo realmente soy una persona pues inteligente, esbelta, atractiva. Bueno, pues utilizo la energía para desmentir a esa persona y en lugar de ir a su casa a reventarle las ruedas del coche, pues yo intento demostrarle que no tiene razón. Entonces, he utilizado esa energía de venganza de manera constructiva. Muy bien, pues fantástico. Pues sí. Quería un ejemplo para que la gente lo comprenda muy bien de qué clase lo pueden usar esta energía positivamente, ¿no? Siempre he dicho que el dormir era para conectar con nuestros yo de otras dimensiones. ¿Qué opinas al respecto, Robert? Sí, es cierto. O sea, el cuerpo astral, que es el que utilizamos cuando estamos durmiendo, es un yo de otra dimensión. Es un yo que está menos subordinado al campo mental y mucho más al emocional, por decirlo de manera simple. Así que estamos realmente en otra capa de realidad. De hecho, en cuanto dormimos y soñamos los sueños ordinarios, estamos ante un yo cuya capacidad de discernimiento es muy baja. Por eso, cuando soñamos, creemos que lo que estamos viendo, por muy esperpéntico que sea, es la única realidad que existe. Entonces, te lo crees en ese momento. Y cuando uno empieza a desarrollar la capacidad de ensoñar o soñar lúcidamente, es cuando empieza a recordar el otro yo que está sujeto y durmiendo en la cama en el momento que estamos allí dentro del sueño. Entonces ahí es cuando empezamos a tomar conciencia de que hay más de un yo. Entonces, sí, el yo que utilizamos cuando dormimos es una versión de nosotros mismos en otra dimensión, pero sigue siendo nosotros mismos. Y como somos nosotros, vamos a reconocer en esa otra versión muchos rasgos de nuestra personalidad y sobre todo vemos cómo es el que se ocupa de gestionar nuestra esfera emocional. ¿Y qué crees que es? Cuando sientes una presión en el ojo, en el tercer ojo, como si algo te tocase. Eso es la activación del sexto chakra. De hecho, se puede sentir la presión en todos los chakras, solo que en el tercer ojo es bastante fácil notarlo. Es como si tú te hubieras puesto un dedo aquí, lo sueltas y sigues manteniendo la presión y luego si te concentras puedes subirla hacia arriba, bajarla, la puedes llevar hacia el séptimo, puedes notarla por toda la cabeza. Bueno, son ejercicios que si tienes cierta capacidad cinestésica, lo puedes notar con cierta facilidad y es una manera de ver que el cuerpo energético también tiene el equivalente al sentido del tacto. ¿Cómo diferenciar si tu canalización es verdad, algo real o inventado? Eso requiere práctica. No es sencillo, primero porque ambas cosas están mezcladas. De hecho, siempre digo que cuando uno canaliza, dado que involucra contenidos del cuerpo mental, hay una parte que es genuinamente inventada. Lo que pasa es que esa invención está siempre relacionada con lo que estamos canalizando. O sea, hay veces que no se pueden distinguir porque lo que uno canaliza está relacionado con lo que uno se inventa. Es como los sueños, ¿no? Los sueños todos tienen significado. Entonces, ¿el sueño es una invención o es una expresión del inconsciente? Bueno, no deja de ser lo mismo, ¿no? O sea, una invención no es una expresión del inconsciente. Pues en una canalización, aunque tú estés captando algo que está en el otro lado, el que recoge esa información del otro lado es tu mente. Tu mente tiene capacidad de codificar la información del otro lado a partir de los conceptos que ya tiene integrados en su vida. Así que cada cosa que canalizo la hago utilizando conceptos que yo ya conozco.
imágenes que ya conozco, símbolos que yo ya conozco, y hay un momento en el cual me doy cuenta de que ambos universos están mezclados y están fusionados. Así que lo que estoy canalizando siempre pasa por mi filtro mental. Por eso todos los canalizadores, absolutamente todos, hasta los más puros, lo pasan o bien a su idioma o bien a su simbología. Incluso el que es completamente puro y lo capta todo en otro idioma, está traduciendo, está llevándolo desde la personalidad de la entidad que lo está canalizando. O sea, que esa entidad tiene su filtro mental. O sea, que también se está inventando algo. Así que, en definitiva, lo que quiero decir es que no hay canalización completamente pura. Toda está filtrada por algo o por alguien. Y lo ideal es que saber que cuando tú recibes información del otro lado, esta información tiene una finalidad. Y lo mejor es que aprendas a decodificar esa finalidad para finalmente dar el mensaje que sea lo más constructivo para nuestra alma. O sea, que no estamos haciendo, cuando canalizamos, una investigación de tipo científica. No estamos haciendo ciencia, sino que lo que estamos haciendo es espiritualidad. Y la espiritualidad lo más importante es que lo que yo reciba me ayude más que lo que yo reciba sea exactamente lo que la entidad con la que he hablado me quería decir. O sea, la canalización no es una ciencia, es un camino espiritual. Y si convertimos la canalización en ciencia, solo estamos intentando descubrir si lo que me ha dicho la entidad que dice ser Saint Germain es Saint Germain. Digo, a ver, ¿el mensaje te resuena? Sí, pues déjate estar. Ya, si viene de Saint Germain, viene de una entidad oscura o viene de quien sea. Me da exactamente igual. No es lo importante. Lo importante es si eso me sirve o no me sirve en mi camino personal. Cuando uno entiende la canalización como un camino espiritual, entonces te das cuenta de que prácticamente tu canal nunca va a ser parasitado por nada ni por nadie, porque las entidades oscuras no pueden intervenir cuando uno está absolutamente comprometido con un camino de crecimiento. Okay. ¿Qué es un exorcismo realmente? Pues es una limpieza de parásitos energéticos. Solo que normalmente hablamos de exorcismo ante situaciones en las cuales una entidad ha tomado completamente el control del individuo. Normalmente las entidades toman parcialmente el control nuestro. O sea, cuando tenemos entidades parásitas en el campo mental, nos damos cuenta de que éstas hablan por nosotros. Cuando alguien es invadido por pensamientos negativos, sensaciones negativas, eso es una parasitación normal y corriente de las más comunes que tenemos. De hecho, prácticamente todo el mundo tiene, porque cuesta mucho dejar la mente en blanco de una manera sostenida. Es prácticamente imposible, con lo cual siempre hay una actividad residual que está generada por parásitos de muy alto nivel que son muy pegajosos y muy difíciles de quitar. Son prácticamente indistinguibles de nuestra mente. El exorcismo es cuando una entidad oscura ha tomado completamente el control del individuo hasta el punto de que está completamente poseído. Y el exorcismo es el mecanismo, procedimiento para expulsar a esa entidad que ya ha tomado un control de la personalidad y que se ha estabilizado. Normalmente los parásitos no llegan a tener un control estable sobre los individuos, salvo aquellos que se han sometido a muchas drogas o a mucho alcohol, que entonces la personalidad pierde tanta fuerza y tanta cohesión que los parásitos pueden prácticamente tomar el control del psiquismo. Por eso personas muy medicadas, muy drogadas o muy alcoholizadas pueden ser tomadas por entidades oscuras en un porcentaje de tiempo mucho más amplio de lo normal y entonces podrían ser sometidas a un exorcismo. Ya te voy a dar una larga ahora. Ya que el sistema financiero va a caer, ¿qué hacemos con el dinero que tenemos en los bancos? ¿Dónde podemos poner ese dinero que no sea debajo del colchón? Lo que pasa es que siempre tiene que saltar de un tema a otro tema, porque Vale. está todo mezclado, ¿no? A ver, con el dinero ya doy una consigna desde hace mucho tiempo. Lo importante son nuestros recursos, no nuestro dinero. Entonces, el dinero solo es un recurso más de los muchos que tenemos. Lo ideal en estos tiempos es diversificar. Como no sabemos qué se va a romper exactamente, lo que se rompe es el sistema financiero. Pues una parte la tienes en dinero en el banco, otra la puedes tener en un depósito, por ejemplo, otra la puedes tener en cash, otra la puedes tener en forma de propiedades, otra puedes hacer una inversión. Lo ideal es que tengas el valor repartido. Si tienes el valor repartido, entonces va a ser muy difícil que te lo destruyan todo. Va a ser prácticamente imposible. Y aún así, lo más importante no son las propiedades que ya tienes, sino tu capacidad para adquirir nuevas. En ese sentido, lo que me interesa
no es tanto el valor sólido que tengo en el banco, es decir, si tengo dinero o tengo una casa, tengo una propiedad, porque eventualmente todo eso puede ser expropiado, o sea, me pueden quitar la casa, me pueden quitar el banco. Dudo mucho que eso vaya a pasar, pero pongámonos en lo peor. Si pasara todo eso, lo que me interesa es mi red de contactos, mis conocimientos, mis habilidades, porque aunque hubiera una catástrofe nuclear, lo que me interesa es ser útil en el nuevo mundo. Entonces, realmente, en la nueva humanidad, lo importante es el valor que uno puede aportar, no el valor que yo tengo acumulado porque tengo un papel que dice que mi familia es propietaria de ese terreno. Digo, no, si yo sé cultivar ese terreno, pues a lo mejor en el nuevo mundo me van a dejar cultivar ese terreno porque yo sé cultivarlo. Si yo tengo habilidades sociales y sé hacer sentir bien a la gente, seguramente podré estar bien colocado. Entonces, entendamos que la forma suprema de riqueza es tener un valor personal para poder aportar en sociedad y que pueda ser intercambiable por otras cosas de valor, más que el que hayamos podido acumular hasta ahora. Que insisto, dudo mucho que lo vayamos a perder, pero si nos queremos poner en el peor de los escenarios, porque a lo mejor alguien sí que los pierde por cuestiones personales, pues lo mejor es que desarrolle valor para poder recuperarse. Y eso no está en el dinero. Aunque evidentemente si tienes dinero, el saber utilizarlo, tener inteligencia financiera, también te ayudará a, en ese caso, multiplicarlo y conseguir de nuevo de vuelta todo lo que perdiste. Exactamente. Sí, así es. Eh, ¿Cómo cambiarías el sistema educativo? Totalmente desde la base. Toda la base está podrida, pero básicamente, por resumirlo, sería enseñar a los niños a tener criterio, a pensar filosóficamente, a pensar científicamente, a pensar artísticamente, a pensar como ingenieros, a pensar como escritores, a pensar como músicos y compositores, a pensar como personas que tienen que crear un espectáculo. Se les ayudaría a colocarse en la tesitura de un profesional verdadero, a pensar como terapeuta, a pensar como médico, a pensar como psicólogo, para ver dónde se sienten más cómodos. Y donde se sienten más cómodos es allí donde les ayudaría a desarrollarse. Primero, tener una base de cada uno de ellos. Porque, claro, el tema es que en los colegios nos ayudan siempre a pensar como esclavos, Mm, como operarios, como gente que simplemente está destinada a obedecer órdenes, pero no como gente que tiene que resolver problemas. Cuando nos exacto. ponen problemas de matemáticas, eso se parece muy poco a los problemas de la vida real. Mm, Los problemas de la vida real son muy diferentes, con lo cual uno llega a un trabajo y se da cuenta de que no tiene ninguna experiencia, y además te lo dicen con sorna. Y dices, es que tú no tienes experiencia. Digo, ¿y entonces de qué sirven los estudios que tengo? O sea, lo que me están diciendo es que los estudios no sirven para nada. Porque si lo que mm, necesito es una experiencia laboral, digo, entonces, ¿por qué las escuelas no tienen ejercicios que se parezcan luego a las profesiones que luego vamos a desempeñar? Pues claro, el sistema educativo se tiene que parecer a las profesiones que vamos a desempeñar y desde luego las profesiones esclavistas deberían desaparecer todas, absolutamente todas. mm. Y quien crea que hacen falta es que no ha reflexionado suficiente sobre cómo debería funcionar el modelo. Incluso hay gente a la que le gusta construir casas. El tema sería que en un nuevo mundo no haría falta esos pisos gigantescos donde vive la gente apiñada y hacinada. No es necesario, no es lo Ampliar. ideal. Bueno, pues Sí, todo el sí, nuevo mundo debe crearse desde cero y hay muchas zonas en el mundo que se pueden habitar y que pueden funcionar perfectamente. Y lo que absolutamente. tenemos son mafias. Mafias que impiden construir en según qué sitios, que ponen todo tipo de problemas Mm, con licencias. O sea, hay espacio de sobra, hay lugar de sobra para hacer un nuevo mundo. Y si no se está haciendo es por problemas burocráticos, por mm, problemas legales. Entonces, insisto, la nueva educación tendría que ser para puestos de trabajo, para trabajos que sean reales, que sean auténticos, que sean dignos, que impliquen una autorrealización del individuo y no simplemente una castración moral, psicológica e intelectual que lo único que hace es aplastar a los seres humanos y que odien su trabajo, odien su vida y odien toda la sociedad. No puede ser esto. exactamente. Estamos en una locura de sistema y tenemos que educar a la gente para un sistema digno, no para esta locura. Sí, sí, es un sistema de castración. Ahí vivimos, sí, Es un evidentemente. sistema demoníaco hecho por demonios Mm, y diseñado para esclavos. Hay exactamente. que salir de esa mentalidad y Mm, sobre todo de esa jaula mental que nos hace pensar que esa es la única posibilidad, que si no tuviéramos esclavos no podíamos crear ninguna sociedad. Digo, no es cierto. mm, Las tareas llamadas ingratas, la mayoría son bastante aceptables si se hacen de una manera coordinada y aceptable. O sea, a mí no me molesta lavar los platos o fregar o hacer tareas domésticas, eso no es ingrato y creo que mucha gente las haría perfectamente si eso tuviera un sueldo digno, por ejemplo.
mm, Además fuera una parte complementaria del trabajo, porque es una parte del trabajo que puede ser cansada, pero mentalmente te permite hacer otras cosas. Pues imagínate, pues haces tareas de limpieza, pero mientras estás escuchando música o tal, eso es claro, perfectamente aceptable. Pero el tema es que ya absolutamente. se coloca en trabajos de limpieza de una manera completamente indigna, sin poder Mm, distraerse, sin poder socializar, entonces, claro, muy mal pagadas. Ese es el problema. Sin embargo, si hubiera exactamente. una sociedad en la cual se dignificara ese trabajo, pues no sería peor que otros. Pues Mm, esa es la nueva sociedad, una sociedad mucho más humana. Pues claro, queda mucha tela por cortar para conseguir ese tipo de modelo, pero es perfectamente posible y hacia eso vamos. exactamente. Todo es posible. Exacto. Y ya cada uno tiene que empezar a buscar sus propios límites para cortar con estos límites e ir un poquito más y más adelante, ¿no? De esto Efectivamente. estamos, en esto estamos, justamente, dijo lo mismo. ¿Quién es Dios para vos? ¿Existe como entidad? ¿Vos rezas o tenés alguna práctica religiosa? No se ve que son argentinos, ¿no? Esta pregunta no se ve nada. Para mí Dios existe en plural, es decir, soy más politeísta en el sentido de que existen diferentes entidades a las que le podemos llamar dioses. Y para mí un dios simplemente es un ser de otra dimensión que tiene una connotación creadora, o sea, hay constructores de mundos, arquitectos de mundos, edificadores, arquitectos, llámalos como quieras, porque hay diferentes nomenclaturas. Y si tenemos que vincular o irnos a una entidad original, un dios en mayúsculas, una fuente, también creo en ella, pero la manera en la que percibo esa fuente creadora, para mí que sería la duodécima dimensión, esa a la que aluden cuando hablamos de la no dualidad, del nirvana y de todas las experiencias místicas, sería como una energía sin atributos, o por lo menos sin una localización específica. Cuando buscamos un Dios en el sentido de algo que tiene unos límites, que está unificado, que tiene una forma, que tiene un carácter, para mí estamos en dioses en minúsculas. Existen dioses y cuando hablamos de un dios en mayúsculas, lo veo sin atributos, lo veo como la fuente unificadora. Pues claro, yo no puedo rezarle a la fuente porque yo entiendo que la fuente somos todos y todos tenemos una porción de esa fuente, tenemos una fractalidad de esa fuente, cada uno de nosotros. Y tal y como la entiendo, astrológicamente está representada por la casa 12, está representada por Piscis, está representada por Neptuno como expresiones fractales, esa totalidad, como versiones en miniatura de nosotros mismos en esa totalidad, incluso fisiológicamente la fuente la tenemos en los pies, por eso en la reflexología podal tenemos un fractal de todo el cuerpo allí, y por eso podemos tocar cualquier parte, y una se relaciona con el hígado, otra se relaciona con Todo, el estómago. todo el Esa cuerpo. fractalidad de Dios la tenemos en los pies, también en las manos, pues en los pies es donde es más obvio. Para mí no tiene sentido rezarle a esa energía como si fuera un ser parecido a un ser humano, aunque sí que medito sobre ella, en el sentido de que permito que esa parte de mí, esa fuente unificadora, totalizadora y llena de amor, es la que le da sentido a la experiencia, la que le da sentido a la existencia, la que lo Exacto. permea todo, la que lo reúne todo, y es la parte que nos vincula a todos. Entonces, cuando necesito conectarme con el sentido último, conecto con esa fuente, con eso conecto con ese Dios. Y luego, si quiero pensar en la creación, ahí voy a otros dioses, minúsculas. Los que han montado todo esto son dioses, seguramente del más alto rango y nivel, pero son dioses al fin y al cabo y también se expresan a través de nosotros. También tenemos esa fractalidad dentro de nosotros. Entonces, cuando me quiero conectar con la mente del creador para entender cómo funciona este juego, para responder según preguntas, voy a la mente del creador. Cuando voy o estoy jugando este juego, me conecto con la mente del jugador. Y estos para mí están todos representados en los signos del zodiaco. Para mí los dioses son todos los arquetipos del zodiaco y el arquetipo fuente es el duodécimo, es el último, mientras que los otros, los jugadores, están en los 11 anteriores. Así que creo conocer a todos los dioses importantes del Olimpo porque los llevo dentro, al igual que cada uno de nosotros. Ah, mira, qué interesante. Sí, sí. Y somos fractales, por supuesto. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dijiste. Habiendo visto, no te quiero interrumpir, tú sabes, ¿eh? Siempre vamos, vamos, porque después si empiezo a, si empezamos nosotros a hablar, después nos perdemos.
Habiendo visto el vídeo en el canal Cachondemia, que se burlaban de la gente que no consume productos con ADN animal, ni carne, ni leche, ni huevos, es decir, de los veganos, mi pregunta es si Robert cree que para poder elevar la vibración es necesario dejar la explotación y la matanza de animales atrás y comenzar a consumir alimentos con fotones solares como las frutas y las verduras. A ver, primero, el programa Cachondemia no nos reímos de los veganos nunca, y no ese es el objetivo, reírse de los No lo vegetarianos y los creo. veganos. Más bien nos reímos, Ciencia, conciencia. Sí. nosotros hacemos más bien parodia de nosotros mismos, nos ponemos más en el lugar de los malos. Entonces, si nos reímos de los veganos, lo hacemos desde el punto de vista de los malos. O sea, ahí nosotros somos auténticos demonios en ese programa. Entonces, claro, estamos a favor de todo aquello que estamos en contra. Entonces, si allí en un momento dado hacemos una broma en contra de los veganos, es porque los respetamos. De hecho, uno de los compañeros, Mami Rick, es vegano, Es vegano, sí, sí. uno de los dos. Es verdad. Y nosotros dos, tanto Indica como yo, no somos especialmente carnívoros. Y desde luego estamos absolutamente en contra de cualquier forma de explotación animal. Yo por lo menos no estoy en contra del consumo de carne, aunque no estoy tampoco muy a favor, pero bueno, lo acepto como un mal, como algo complicado de combatir, y también dentro de lo que es la naturaleza humana, por lo que he ido observando, veo que muchas personas, por ejemplo, cuyo animal del poder, por ejemplo, es un carnívoro, si no comen mucha carne, noto que enferman. Lo que he observado también es que el animal del poder de muchas personas que son vegetarianos o veganos son animales herbívoros. Pues para ellos realmente les resulta bastante más sencillo, es sencilla esa dieta vegetariana, les sienta mejor, la digieren mejor. Y otras personas que he visto que lo han intentado por una cuestión moral, por una cuestión ética, por sentimientos, luego han empezado a enfermar y lo han pasado muy mal. Pues claro, yo no recomendaría hacerse vegano a una persona que tiene una energía muy carnívora y que realmente no le sienta bien. Existe una opción también bastante intermedia, que es, bueno, aquellos animales que han sido criados en libertad y que luego pues, pueden ser consumidos. Yo eso particularmente no lo veo nada mal, ni pienso que sea nada contrainiciático. O sea, una gallina que ha muerto, por ejemplo, de vieja o lo que sea, que luego te la consumes, yo no le veo el problema. Hasta en cierto modo, ni siquiera estaría en contra del canibalismo. Por lo menos yo no estaría en contra de que alguien se comiera mi cadáver, pues a mí no me ofendería ni me parecería mal. Otra cosa es que me asesinen o me tengan metido en una jaula, pero que cuando este cuerpo muera de vieja o incluso aunque muriera en un accidente, que en vez de donarlo a la ciencia, lo donaran a un restaurante, a mí no me parecería mal. La cosa a lo mejor a mi familia le molestaría, pero a mí particularmente Sí, lo no me creo, sí. molestaría para nada. Y si eso se estandarizara, no sería problemático. Yo a lo mejor no comería humanos, pero no me parecería mal que un humano me comiera. Entonces, en ese sentido, también como los animales, como no les podemos preguntar, bueno, se les puede preguntar en canalización, la mayoría aceptan ser comidos en el sentido de que en el reino animal, cuando están en la selva, se comen entre ellos. Entonces, una cosa es asesinar a un animal para comértelo y otra es que una vez que ya está muerto te lo comas. Entonces, en esa segunda opción yo no creo que haya nada contrainiciático. Respecto a la cuestión energética de qué sirve más para ascender, evidentemente pienso que para una ascensión es mejor una dieta vegetariana o vegana, creo que es más compatible con la ascensión porque hay menos muerte, hay menos sufrimiento. Por este mismo motivo, aparte por una cuestión ética, creo que es mejor y que tarde o temprano creo que todos acabaremos en ella. Pero sin embargo, pienso que hay que ser respetuosos y comprensivos porque no todo el mundo está en ese nivel ni en ese momento y tampoco creo que haya que forzar las cosas, precisamente porque desde un orden metafísico, nuestra ética personal no tiene por qué ser completamente extrapolable a lo que es este mundo. O sea, dicho de otro modo, los animales no parecen tener esa ética cuando se comen entre ellos. Entonces, nosotros ser más papistas que el Papa tampoco lo veo lo más lógico del mundo. Y también insisto en un tema que por mucho que la gente diga que no, Buda murió de una intoxicación cárnica. O sea, el ejemplo más alto de elevación espiritual no era vegetariano. Entonces, no sé exactamente por qué. Hay gente que sigue insistiendo en esta idea, pero realmente si observan la historia de Buda, sabrán que murió de una intoxicación cárnica, es decir, que era carnívoro. Con esto no pretendo hacer una apología del carnivalismo, pero desde luego no es absolutamente incompatible con un crecimiento espiritual. A mí me encanta la carne, pero puedo comer perfectamente sin carne. Sin embargo, todo lo que son frutas y verduras, sobre todo verduras
cruda, a mí me encanta. A mí me encanta y lo dijeron muy bien. Pero como tú has dicho, tiene que ver un poquito con tu animal, aunque no lo había identificado de esta manera. Hay gente que yo conozco que de verdad que por su intestino, su sistema digestivo, no lo toleran las verduras crudas, realmente, y no lo pueden tolerar. Vamos, hay algunos, ¿no? Sí, sí. ¿Tú lo toleras? ¿Sí? Las verduras crudas, no, horrible. Ah, es horrible, pues Para fíjate. nada. ¿Y qué animal eres tú? ¿Qué animal eres tú? Yo soy un ratón doméstico. Un ratoncito. Ah, yo soy un conejito. Y a mí me encantan los conejitos. Son tan lindos. De hecho, yo tenía 5 aquí en mi jardín y me comieron todo. Me comieron todo. Tenía que hablar con ellos porque, bueno, para que soportara un poquito mejor. ¿Cómo es un día libre de Robert? Pues un día en el que estoy descansando las 24 horas, porque con Eso. todo el trabajo que llevo, básicamente lo que hago es leer mucho, dedico una parte a leer, hago bastante ejercicio, si puedo duermo una siesta para intentar tener una oportunidad más de tener algún viaje astral, me dedico algún tiempo a canalizar y también a escribir. Cuando digo escribir es intentar investigar sobre cuestiones de carácter metafísico y espiritual y pasarlas a escrito, o sea, dibujarlas o colocarlas de alguna manera pictográficamente hablando para entenderlas mejor. Estoy en estos momentos, o siempre en definitiva, intentando traducir todo lo que es el lenguaje astrológico a símbolos que sean más fáciles de expresar, para entenderlos cada día un poquito mejor, porque reconozco que las definiciones que tengo son mejorables y como son mejorables, pues sigo cada día intentando depurarlas un poco mejor. Lo mismo, intentando entender mejor el sistema astronómico en el que vivimos, cómo funciona realmente la astrología, buscando sistemas de alquimia cada vez más complejos, o sea que básicamente cuando tengo un día libre lo que hago es investigar. Robert, ¿cómo mantener la vibración alta pase lo que pase? Primero, no es necesario. No es necesario ni recomendable. Y ahora explico por qué. Nosotros lo que queremos es una vibración que oscile, que sube y que suba y que baje para poder relacionarnos con los demás. Si tu vibración está todo el rato muy alta, te quedarás solo. No te vas a poder relacionar con nadie por una cuestión de incompatibilidad. Lo que quieres es poder bajar voluntariamente a vibraciones bajas y poder volver a vibraciones altas manteniendo siempre tu eje, manteniendo tu mente perfectamente clara. O sea, el objetivo no es mantener una vibración completamente, o sea, una vibración muy alta todo el rato. No es lo inteligente, no es lo deseable y además no es estable. Si la mantienes muy alta todo el rato, habrá un momento que bajará y no sabrás cómo volver. Mm. Lo que quieres es este movimiento oscilatorio, ondulatorio de subida y bajada, subida y bajada. Y sobre todo poder subirla y bajarla a voluntad. Si tú estás en una vibración muy alta todo el rato, cuando hables con una persona con una vibración muy baja, no os podréis entender de ninguna manera. No conseguirás conectar con su nivel, no conseguirás empatizar. Entonces tienes que aprender a bajarla a voluntad, a conectarte con su mundo de las ideas, a empezar a sintonizar con ella. Y luego, si quieres, desde ese punto de abajo, te la llevas arriba y volvéis juntos los dos. Así que la cuestión, entiendo que la pregunta está más bien en cómo no salirse nunca del propio eje, cómo no perderse nunca. O sea, que cuando baje yo sepa subir y cuando suba yo sepa bajar. Y eso lo que requiere es una coordinación de todos los centros volitivos y energéticos. Una coordinación de todos los centros volitivos y energéticos empieza por el cuerpo mental. Nos han enseñado en terapia todo el rato a no controlar tanto con la mente. Digo, no, lo que se trata no es de quitar la mente, sino aprender a usarla. Lo que nos ha hecho la educación no es sobrecargar la mente. Lo que ha hecho es que aprendamos a usarla de manera defectuosa. Y al usarla de manera defectuosa, entonces estorba. Aparece cuando no tiene que aparecer y se queda en blanco cuando queremos usarla. Cuando quiero usarla se traba, se queda en blanco, no sabe qué hacer. Y de repente cuando me quiero dormir y quiero relajarme y quiero dejarla en blanco, ahí aparece a dar por culo. Lo que nos hace mantener nuestro eje es el cuerpo mental, tener una buena comprensión de nosotros mismos, un buen conocimiento de nosotros mismos, nos ayuda a no salir de nuestro eje. Y cuando no salimos de nuestro eje podemos subir la vibración y podemos bajarla, podemos jugar con ella. Eso es la verdadera maestría, poder jugar con todos los estados de ánimo,
poder jugar con nuestra vibración, poder jugar con nuestra mente. No es mantenerla aquí todo el rato, porque, insisto, te vas a convertir en un ser repelente, en un ser que se cree que está por encima del bien y el mal, en un ser incapaz de conectar con los demás, en un ser que no va a ascender, porque para ascender hay que aprender a coger impulso, bajar y subir hasta que tu frecuencia de onda sea lo más baja y alta posible. No vas a poder subir demasiado si no aprendes a bajar, porque es una cuestión oscilatoria, es una cuestión de equilibrio, es una cuestión, te diría, que hasta aritmética y matemática. Así que el objetivo es aprende a gobernar tu propia mente. Si gobiernas tu mente, aprenderás a entender a tu corazón y a entender a tu cuerpo y a establecer un diálogo armonioso entre todos ellos. Por lo tanto, podrás subir y bajar la vibración a voluntad. Cuando eso lo consigas, entonces verás que puedes mantener una vibración alta el tiempo que quieras y lo necesites y bajarla también cuando sea necesario. Mira. ¿Qué herramientas podemos usar para resonar con nuestra esencia? Tengo 23 años, no sé cuál es mi propósito y cuál es mi trabajo ideal. ¿Algún consejo para descubrir mi pasión? Desde luego, la astrología ayuda bastante a entender cuál es tu naturaleza. La comprensión de tu naturaleza te puede ayudar a entender cuál es tu ritmo personal y desde tu ritmo personal puedes entender mejor cuáles son las actividades que mejor se acomodan a tu forma de ser. Esto no es algo que te enseñen en el colegio, ni en el instituto, ni en la universidad. En definitiva, en ningún lugar o en ningún formato académico te van a enseñar a conocerte a ti mismo. Así que la astrología, la carta natal, te puede ayudar a entender exactamente cómo eres, cómo funcionas. La reflexión sobre tu carta natal debería ayudarte a entender quién eres. Y luego hay otra parte fundamental que es tratar de comprender el mundo en el que vives, las opciones laborales que existen. Si no comprendes y no conoces las opciones laborales que hay, por mucho que te conozcas, no vas a saber dónde encajas. Así que para mí, esta es la segunda parte más importante. Tengo que saber de qué platos puedo escoger dentro de ese buffet libre de opciones. Porque si no sé o no conozco las diferentes opciones que hay dentro de ese buffet, entonces, por mucho que me conozca, sentiré que no encajo en ningún lugar. Digo, porque evidentemente no hay ninguno que encaje para ti. Todo lo que yo hago no existía hace unos años. Todo lo que estoy haciendo divulgativo no es algo que dé dinero directamente. No es algo que estuviera en el menú. No era una opción conocida. Entonces he tenido que coger opciones más o menos conocidas y luego progresarlas y evolucionarlas hasta que finalmente estoy haciendo algo que no estaba dentro de las opciones que me ofrecía la sociedad. Así que uno primero tiene que escoger dentro de lo que hay en la sociedad y luego empezar a crear y a unir piezas de tal modo que acabe construyendo su lugar. Pero no es algo que vayas a encontrar ya hecho, pero por algún lugar tienes que empezar. Exacto. Tiene todavía tiempo. ¿Según qué parámetros podemos determinar en un caso de un encuentro con extraterrestres? ¿Son nuestros hermanos y hermanas cósmicas o es una falsificación de los globalistas? ¿Qué se debe hacer en este caso y cómo deberíamos actuar? Por lo general, hay muchos tipos de extraterrestres. Es raro que algunos se pongan en contacto contigo y si son de los buenos van a ser muy respetuosos, no te van a inculcar ningún tipo de idea, no te van a decir que tienes que guardar ningún tipo de secreto, no te van a presionar, no te van a molestar. O sea, si son de los buenos, solo actuarán de una manera muy rápida, muy sintética y con un propósito muy concreto. Sin embargo, si quieren mantener mucho el contacto y ponen mucho énfasis, casi seguro que son de los malos. Los buenos por lo general no se toman tantas molestias y cuando lo hacen es para ayudarte puntualmente y procuran intervenir lo mínimo en tu libre albedrío. Si intervienen mucho, casi seguro que vienen a tomar algo de ti por las razones que sean. Entonces lo mejor es o suspender el contacto o si te apetece porque eres inteligente o eres curiosa o curioso y tienes ganas de investigarlos, pues entonces trata de averiguarlos y sobre todo parte de la base de que tienes más poder que ellos, de que ellos no son más poderosos que tú, ni siquiera más sabios. Entonces, interrógales, pregúntales y sé lo insolente que sea necesario. No los tomes como seres superiores porque no lo son. Los seres de otras dimensiones no son superiores a nosotros y muchas veces ni siquiera son más inteligentes. Entonces, interrógales, pregúntales lo que haga falta y si no te
satisfacen en tus demandas, que no vayan con evasivas ni con mierdas, entonces le dices que suspendes la comunicación, que os son claros y explícitos, o si no, no vamos a tener, no nos vamos a llevar bien. Así que ya saben, no nos vamos a llevar bien. Así que suspende la comunicación. Tengo una inquietud astrológica. Cuando un planeta está en un signo, el signo se ve afectado por el planeta o el planeta tenido por el signo, o ambas cosas. Es el planeta el que se ve teñido por el signo. O sea, si tienes la luna en Sagitario, es la luna la que está permeada por el signo de Sagitario y no la inversa. O sea, el signo simplemente es como un espacio energético y es el planeta el que actúa como un actor. Es el actor que pasa por allí y el Sagitario es como si fuera una melodía. Entonces, ese signo de repente capta todo lo que concierne a esa melodía. Entonces, el actor que se mueve, el planeta errante, ese es el planeta. Mientras que el signo es algo estático, que está fijo y que lo único que hace es modular la energía del planeta. Me gustaría saber por qué solo algunos sentimos los cambios vibracionales y o energéticos que están sucediendo. Porque algunos tienen los sentidos más afinados que otros. O sea, lo mismo que hay sonidos que solo escuchan los perros o olores que solo los captan ellos, pues Sí. lo mismo a nivel energético, hay cambios que son muy sutiles. Si algo es sutil, poca gente lo capta, porque hace falta que ese sentido esté muy afinado, que sea muy sensitivo. Entonces, cuanto más sensitiva es una persona, más capta esos cambios sutiles. Cuanto más grosera es una persona, pues menos capta. Según el calendario maya, interpretado por los mayas, existen ciclos de 26.000 años y que en el 2013 aproximadamente cerró un ciclo. Considerando que la lectura de ese calendario señala que estamos en el año 5130, que lo equiparán con los elementos y las polaridades. Esta interpretación no es coincidencia. ¿Cómo se logran determinar estos ciclos con tanta amplitud? Esto del ciclo de 25.000 años que tiene que ver con el año platónico es una cuestión astronómica un poco complicada, un poco compleja, que tiene que ver también con las eras y demás. Y eso es básicamente porque, aunque nosotros vemos el zodiaco como un círculo que está alrededor nuestro, ese círculo hace varios movimientos. Al igual que vemos que los planetas giran en una dirección, el círculo, aunque no lo parezca, va girando muy lentamente en dirección contraria. O sea, imaginamos que estamos en una pista de atletismo y vemos los corredores corriendo en esa dirección, pues imaginemos que el estadio está corriendo en dirección contraria a los corredores. Los corredores van muy deprisa, pero el estadio va girando lentísimamente y perceptivamente en dirección contraria. Eso es básicamente lo que marca las eras. Entonces hay un momento en el cual vemos a los corredores empezando la carrera siempre desde el mismo punto, pero hay un momento que estamos, coño, el estadio se ha girado de tal modo que ya no está en la misma posición que al principio. Y cuando empiezan los corredores a correr, ahora los veo aquí enfrente. Y hace 7.000 años los veía que estaban a la derecha, ahora veo que están a la izquierda y ahora veo que están enfrente. Entonces, eso es básicamente lo que explica esos ciclos mayas. Que de hecho, con una pequeña porción del tiempo se puede deducir lo que tarda en dar la vuelta de 160 grados. O sea, los ciclos son precisos porque están aplicando matemáticas. Si todo está dividido en una circunferencia y tú tienes, aunque sea en un pequeño espacio de tiempo, lo que ha pasado, cuánto se ha movido en un arco de circunferencia, aunque sea de medio grado, pues puedes deducir cuánto tarda los 360 grados. Que sea ese medio grado, pues multiplicado por lo que sea. Entonces, ya está, es bastante sencillo de entender por qué ellos pueden entender esos ciclos a tan gran escala y lo que marca cada uno de ellos. Ellos marcan cada una de las porciones de ese macrociclo. Ese macrociclo lo divide en 12 partes y pueden saber perfectamente en qué año empieza una nueva porción de la pizza o la siguiente. Okay. Si no se sabe la hora exacta de nacimiento para la carta natal, ¿qué eventos que se reflejen en carta se pueden apuntar para ajustarla? Mudanzas, bodas, nacimientos de hijo y sobre todo muertes. Cuando han muerto padres, abuelos, seres cercanos, esos son los eventos que más marcados están. Entonces, cuando hay que corregir una carta natal y encontrar la hora cercana, lo mejor es cuando murió tu abuela, tu abuelo, tal, y con eso se puede ajustar bastante fácilmente, porque las muertes están muy marcadas en toda la carta. Ah, sí.
Mm. Ok. Con Una, con unas técnicas muy específicas, ¿eh? O sea, no las vas a ver por accidente. Afortunadamente, no las vas a ver casualmente. Uy, aquí he visto que se va a morir alguien. No, sí, no sí, funciona así. lo ves bien, pero también las muertes que van a venir también están Se puede llegar a apuntadas. mirar, pero claro, no siempre son muertes físicas. Por Ok. eso no se pueden anticipar tan fácilmente. Sabes que vas a tener una muerte, pero no sabes si va a morir alguien físicamente. Puede ser pues un cambio de trabajo, puede ser un cambio de pensamiento, o incluso cuando expulsas un parásito energético está fijado como una muerte, porque ha muerto algo que convivía dentro de ti. O sea que Ah, ok. no es tan fácil, tan lineal y tan simple o infantil la lectura astrológica como alguna gente quiere o pretende hacer creer. ¿Cómo es el futuro de aquí a 10 años? Molaría que caiga absolutamente todas las élites y dominen el mundo personas buenas y saquen series destapando toda la verdad oculta. ¿Qué consejos diarios para las personas despiertas en conciencia con una pareja que cree aún 100% en el sistema y lo peor es que muestran signos de apertura de conciencia y espíritu y aún más cuando hay hijos chicos de por medio? ¿Cómo saber si vale la pena esperar a que la persona señales de querer crecer o de apertura de conciencia? Ya no sé qué hacer realmente. Antes hablábamos de la importancia de subir y bajar la vibración a voluntad. Mm. Eso significa que si tú estás conectando con una persona que está muy dormida, tienes que hablar en su idioma. Si tú demuestras dominar muy bien su idioma, poco a poco le acompañarás bien hacia una nueva vibración. Pero si te colocas en un idioma que está por encima, lo único que vas a crear es una distorsión de onda. Son dos ondas no compatibles, entonces no se pueden encontrar. Tienes que aprender a bajar la vibración. Tienes que aprender a conectarte con ese registro, a entender cómo funcionan y cómo piensan, a vincularte con ellos en el nivel más bajo. Y desde allí les puedes acompañar hacia una frecuencia de onda superior. Entonces, en ese sentido, tienes que volverte un poco más salvaje, un poco más idiota, un poco más bruto. Y cuando lo hagas, te darás cuenta de que puedes conectar mucho mejor con ellos. Si te colocas en una vibración de santurrón, lo único que vas a conseguir es poner una distancia. ¿Cómo estará el futuro en 10 años? Pues dependerá de nosotros. Los aspectos astrológicos son magníficos, son muy buenos. Muchas veces hablamos de 2026, pero es que 2027 y 2028 son todavía mejores. O sea, tenemos aspectos muy buenos. En 2028 tenemos alguna cuadraturita, Saturno-Plutón, que es parecida a la que tuvimos en 2020, pero muy amortiguada por todos los aspectos más facilones que hay. Entonces, realmente lo tenemos todo a favor para ir deshaciendo el sistema mafioso satánico que tenemos. Es un proceso lento, pero precisamente si queremos hacer una muy buena transición hacia algo superior, tiene que ser lento. Tenemos que ir eliminando poco a poco esos parásitos y creándose estructuras muy distintas. Esto no se hace de golpe y plumazo. ¿Por qué? Porque No. realmente las personas todavía no están maduras para gobernar bien este mundo, para gobernarnos a nosotros mismos. Hace falta que aprendamos a ser capaces de tolerar nuestras diferencias, de no estar siempre en conflicto y en pelea o dominados por los instintos. Hay que aprender a canalizar los instintos. Entonces, primero, por eso decíamos que hay que bajar la vibración. Primero hay que volver a ese animal y aprender a domesticar ese animal. Lo que ha hecho la educación es castrar al animal. Y luego, como lo tienes castrado, realmente lo tienes completamente enfurecido, loco, igual que el niño. Entonces digo, no, tenemos que volver a lo básico y desde lo básico recuperar lo que es la auténtica educación, lo que es la auténtica sublimación, lo que es la auténtica evolución. Eso está roto. Tenemos a un animal desbocado, a un niño desbocado, a un ser humano adulto castrado y maleducado, un macho que está destruido, una hembra que está frustrada. Todo eso es lo que tenemos. Hay que reunir las piezas. Hasta que no se reúnan las piezas del individuo y pocos individuos empiecen a unirse, no pueden crearse estructuras de Estado, estructuras supranacionales que puedan suplir todo ese desaguisado. La gente quiere hacer ecoaldeas y demás. Digo, pero ¿cómo vais a hacerlo si todavía no estáis unidos bien con vosotros mismos ni con los demás? Eso no se puede hacer así de buenas a primeras. Y no digo que no se intenten empezar a hacer esas ciudades, pero va a haber muchos choques de egos, va a haber muchas competitividades, va a haber mucha toxicidad. Que quede claro que eso seguro que lo va a haber, por una cuestión puramente lógica. Por muy bien intencionadas que estén las personas, la mayoría no están todavía preparadas para convivir en armonía. Para convivir sí, pero en armonía no. Pero si es que Absolutamente. da igual el grupo que vayas, va a haber hostias seguro, sí o sí. ¿Por Muchas qué? Porque no hostias. están preparadas. Entonces, lo que hay que hacer ahora, entrenarse y ponerse a prueba, pero sabiendo que va a haber hostias. Exacto.
Y todo es un proceso. Mm. Un proceso como crecer de un bebé adulto. Es que nada se hace así. Nada, nada. Entonces, según tú, ¿cuándo vamos a empezar a mejorar? Ya Dijiste. ya estamos mejorando. O sea, ya estamos mejorando mucho. Y no vamos a dejar de mejorar indefinidamente muchos y muchos años. ¿Podrías hablarnos en profundidad sobre el tema de la llama gemela? Es lo mismo que el amor único y verdadero, si es que este existe, tipo Adán y Eva, Romeo y Julieta, o de la princesa prometida. Para mí no son lo mismo, entendido que una llama gemela en el sentido más literal del término. Un gemelo es un hermano, no es un amante. De hecho, el amante, por definición, es alguien diferente a ti, mientras que el gemelo es un igual. Entonces, una llama gemela es una energía que emana del mismo yo superior, de la misma capa espiritual, y por lo tanto hay un nivel de sintonización, de conexión, de afinidad muy alto. Que eso a veces se dé entre dos personas que se atraen físicamente, que funcionen bien a nivel sexual, bueno, eso es una coincidencia que puede llegar a darse, pero no es la base, no es la base de la llama gemela. Una llama gemela es alguien que se parece mucho a ti, que piensa como tú, que es muy afín, y no tienen por qué estar en una edad similar y en un momento vital similar como para que tengáis una relación erótico-romántica. Entonces, el amor a Adán y Eva y demás, eso es más bien, o mejor dicho, Romeo y Julieta, esos son arquetipos de romance. Los arquetipos de romance generalmente no tienen mucho que ver con la llama gemela. Más bien son personalidades muy disímiles, muy opuestas. Son arquetipos, de hecho, Adán y Evas y demás, de macho y hembra muy arquetípicos que seguramente no se entienden un carajo. El típico Romeo y Julieta son personalidades muy distintas. Se unen por algunos puntos en común, pero realmente son personalidades complementarias. Entonces, lo complementario son diferentes entre sí, mientras que la llama gemela es entre iguales. Por eso digo que los conceptos son bastante distintos. Y a mí la llama gemela me suena bastante más incestuoso. Es raro que se dé esa relación romántica que puede darse, pero no es lo habitual. Y es otro tipo de relación que puede funcionar muy bien en pareja, pero no necesariamente es demasiado sexual. De hecho, es poco sexual la llama gemela. Si es muy sexual, entonces ya no es llama gemela, o yo no lo llamaría así, desde luego. La inteligencia artificial puede ser un peligro para aquellos que se pierden y vivan en un mundo tecnológico. Podemos utilizar el IA, inteligencia artificial, para nuestro mayor bien. ¿Le ves alguna utilidad? Todo tiene su utilidad. Entonces, todas las herramientas tecnológicas pueden ser utilizadas para nuestro provecho siempre que no nos dejemos dominar por ellas. Pues para hacer tareas, para resolver problemas técnicos, matemáticos, para recopilar información, pues tener una máquina que te ayuda a resolver problemas matemáticos, a resolver algoritmos, a hacer estadísticas, a hacer tareas que requieren pues de navegar en muchos datos y cruzar muchos datos, eso te puede venir bien. Ahora, para cuestiones filosóficas, existenciales, espirituales, no te va a servir un carajo. Utilízala en tu beneficio, al igual que utilizas todos los aparatos eléctricos. Si consideras que estos son el mal, de hecho le estás dando demasiado poder. Entonces yo siempre pienso que la tecnología, como todo, la puedes utilizar a tu favor, la puedes utilizar en tu contra. Tenerle demasiado miedo tampoco es, no lo veo inteligente. No lo digo por la persona que ha preguntado, lo digo en general. Exacto. Entonces, si está a nuestro alcance, úsalo de la misma manera que usas cualquier otra cosa, sin poner más importancia, ¿no? Okay. Cuando crees que harán el Blue Beam a un nivel más fuerte, simulación extraterrestre, ¿cuál es su finalidad aparte de encerrarnos y asustarnos? Yo creo a día de hoy que no lo van a hacer nunca. Eso es lo que pienso. O sea, está tan anunciado, tan cacareado, que si lo intentan será un fracaso morrocotudo. Y no veo el momento, la verdad. O sea, lo veo todo demasiado precipitado y creo que si hacen será una mini intentona, pero con una gran puesta en escena, simular una inversión extraterrestre, yo creo que no lo van a hacer. Sé que es parte de la agenda, pero me parece a mí que esa agenda no va a llevar a cabo nunca. Entonces, a día de hoy, puedo cambiar de opinión, pero a día de hoy te diría que no lo van a hacer nunca. La finalidad, por supuesto, es crear un gobierno mundial
y un ejército, y en ese caso un ejército mundial, como la película Independence Day, donde la amenaza extraterrestre es lo que hace que todos los ejércitos se unifiquen. Pues ese es lo que creo que hay detrás realmente del Blue Beam. Crear un ejército mundial y por lo tanto empezar a ceder recursos y demás para la guerra. La guerra contra ese enemigo extraterrestre. Esa que es la que creo que es la finalidad, pero lo veo muy, 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 muy lejos. Por mucho que lo vayan ahora sacando noticias de ovnis, lo veo extremadamente lejano, por no decir que es imposible. Esto es tu opción, ¿no? Sí. Mm. ¿Cómo saber en tu carta natal, ahí vamos otra vez con otro tema, cómo saber en tu carta natal si has venido a limpiar el clan familiar? Hay muchos aspectos que pueden hacértelo pensar y como son tantos es bastante complicado aglutinarlos todos. Tener ascendente cáncer puede ser uno de ellos, tener algunos planetas en la casa 4 como Saturno, Plutón, Urano, la Luna puede ser alguno de ellos, tener aspectos de Urano, Saturno, Plutón con la Luna puede ser uno de ellos, algún planeta que puedas tener en la casa 12 es un karma más universal, más que familiar. Hay demasiados aspectos como para resumirlos, pero básicamente, si lo notas, si lo sientes, es probable que esté reflejado en algún lugar de carta, incluso aunque no supieras leerlo. Así que si lo identificas en tu vida, seguramente la respuesta es que sí, que has venido a hacerlo, incluso aunque no puedas encontrar el correlato astrológico que puede existir, pero tal vez sea bastante sutil. Exacto. ¿Qué puedes decirnos de la envidia, de la comparación con otros? Tú has dicho en ocasiones que está bien compararse para aprender de nosotros y de los demás. ¿Tiene que ver con la falta de autoestima esa envidia? La envidia parte de una comparación y más que la falta de autoestima, lo que devela es un desconocimiento, es una mala lectura. O sea, la envidia lo que te está diciendo es que el otro tiene algo que yo no tengo. Pero normalmente la lectura es mala porque solo te estás fijando en una cosa que el otro tiene y no en todo lo que le falta. O sea, no haces una buena comparación, sino que haces una mala comparación. El otro, por ejemplo, ha ganado 100 euros y a lo mejor lo ha hecho mediante un trabajo penoso y eso le genera muchísimos problemas. Entonces, tú solo estás pensando en esos 100 euros y no en el coste que eso tiene. Solo estás pensando en la ganancia y no en la pérdida, con lo cual es una comparación interesada. Que además eso te crea una emoción negativa, eso es un añadido. Pero el problema viene en la lectura de la realidad, en la interpretación. O sea que, de hecho, la envidia es el resultado de una mala lectura intelectual. O sea, es un defecto cognitivo más que una emoción basada en la vulnerabilidad, que también. Pero eso es una consecuencia de una mala lectura. O sea, es imposible ser inteligente y ser envidioso. Porque si eres inteligente, vas a hacer una buena comparación y si haces una buena comparación, no puedes ser envidioso, porque ves que lo que el otro te gana en una parte lo pierde en otra. Entonces, lo Claro. que siempre digo es, vale, esta persona que te puede caer fatal, por ejemplo, cuando la gente habla de la monarquía, de los reyes, digo, yo lo digo muy fácil, digo, ¿te cambiarías por cualquier persona de la Casa Real? Si la respuesta es que no, entonces no puedes envidiar nada de lo que tiene. ¿Cambiarías tu vida por la suya? No. Entonces eres consciente que lo que tienen de favorable no compensa con el coste que tienen. Entonces no tienen vidas envidiables. Entonces, si esa vida no es envidiable, esa vida es una porquería. Exacto. Da igual, los privilegios que tengan no salen a cuenta. Y lo intuye cualquiera, cualquiera se da cuenta de que no quiere esa vida. Y si alguien la quiere, es que no ha reflexionado muy bien. Una vida completamente monitorizada, llena de obligaciones, con una mafia terrible ahí encima controlando. ¿Quién Alrededor. coño quiere eso? Sí. Una vida con cero intimidad desde el día que naces hasta el día que mueres. Yo no. Yo no he conocido a nadie que me diga que sí. Pero casi todo el mundo piensa que alguien dirá que sí. Digo, pues yo no he conocido a esa persona que diga que sí. Yo Y si hay tampoco. alguno que diga que sí, será un ignorante seguro. Bueno, has hablado de años venideros más prósperos, para las conciencias más despiertos y sensibles a los cambios que se avecinan. Sin embargo, recuerdo haber escuchado que fuiste interrumpido cuando en una entrevista estabas a punto de mencionar el 2027 podría vivirse una experiencia semejante a la que muestra la película La profecía de los Andes, un casi invisibilidad de los espíritus más elevados.
Cuando nos acercamos a los siguientes años, podrían darse situaciones espiritualmente novedosas, rompedoras, y una de las posibilidades que se barajan, aunque yo no creo que se vaya a dar esto de una manera tan inmediata, tan próxima, por lo menos a un nivel global, es que, por supuesto, algunos seres empiecen a invisibilizarse, empiecen a sutilizarse. Viendo cómo progresa la historia, yo esto lo veo poco probable. Todavía vamos demasiado despacio. Se están haciendo muy buenos avances energéticamente y espiritualmente, pero no tanto como para que ya empecemos a sutilizarnos y que nuestros cuerpos de segunda dimensión, los cuerpos físicos, empiecen a volatilizarse. Lo veo todavía demasiado pronto como para que eso suceda. Estamos en buena línea, pero me extrañaría que en 2027 estuviéramos ya tan maduros como para que eso pueda empezar a suceder. Las personas que tienen una SM o que vuelven de la muerte pueden ser considerados un error de la Matrix o existe otro motivo para más para esa experiencia. Es lo mismo con la experiencia espiritual, más bien te viene a demostrar la existencia del otro lado. Más que un error de la Matrix, es un acierto de ella. O mejor dicho, entiendo que cuando dicen error de la Matrix es cómo permiten que algunos seres tengan la capacidad para volver del otro lado y dar esa información. Más bien, la Matrix debe permitir que existan las experiencias espirituales y luego ya lo que se ocupa la Matrix es de intentar hacer ver que esto no tiene ningún tipo de sentido, que es una invención del cerebro, que es una ilusión óptica, que no son experiencias fidedignas, que no pueden ser demostradas en laboratorio, que están todavía investigándose. O sea, básicamente lo que van a intentar es desvirtuar la experiencia. Tratarte por loco o simplemente como que la experiencia es no concluyente. O sea, la Matrix tiene que permitir la experiencia real y luego va a hacer todo lo posible con sus mecanismos de propaganda para que nadie se la crea. O sea, los científicos que estudian ese tipo de fenómenos están apartados de la academia, no lo hacen dentro de la academia. O sea, son científicos, son reales, pero están fuera, no van a estar financiados por nadie. Están fuera de Es que no están de los caminos de la comunidad científica, o sea, de las élites. O sea, la élite jamás va a financiar ese tipo de experiencias y nunca las va a promocionar, ni se van a convertir en algo vox populi, sino que lo van a ocultar, lo van a minimizar y lo van a emborronar. Sí, van a intentar quitarlo. Y pregunta, ¿estaría marcado en la carta astral? Es probable que sí, cualquier experiencia cercana a la muerte tiene que estar marcada por indicadores sutiles, no por tránsitos ni por revolución solar. A pesar de lo que sabemos del mundo, con todo lo que se viene, puede parecer tonto estudiar en la universidad y estar dentro del mundo, pero recomendaría seguir persiguiendo sueños, aunque sean cosas que no tengo que ver con el crecimiento espiritual, sin que esto signifique alejarse de la meditación, introspección y crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual implica la integración de todas las áreas de la vida, con lo cual integrarse espiritualmente no es desconectarse de la vida, con lo cual es absolutamente compatible con los objetivos mundanos. Lo único que cambia es que la persona que quiere crecer espiritualmente dota de un mayor significado a cualquier cosa mundana. Si va a tomar un café con leche, disfruta de ese café con leche, lo saborea, lo vive, lo recuerda el lugar en el que lo ha tomado, dignifica a los camareros que te lo han servido, o sea, va a hacer que esa experiencia tenga una mayor calidez y calidad. Así que si quieres ir a la universidad, ves a la universidad, disfruta de lo que puedas aprender, intenta captar a aquellos profesores que todavía están vivos y que quieren hacer de esa clase pues algo importante, conecta con compañeros. No es malo en sí mismo, el problema está en el sistema, pero podemos aprovechar bien cualquier experiencia del sistema si somos inteligentes, si somos sabios y precisamente si hemos venido a jugar y hemos hablado de poder jugar con la vibración más alta o más baja, podemos aprender también a bajar la vibración, estar en lugares de lo más mundanos y mejorar esas experiencias, de influir positivamente en el mundo, aprovechando que estamos precisamente en el mundo. La espiritualidad no es apartarse de la realidad, apartarse del sistema para que muera de inanición. Eso puede ser una parte momentánea, pero así no vamos a cambiar el mundo. Así solo vamos a crear una porción aparte. Quizá algunos seres vengan a hacer eso, pero no todos. Muchos han venido a jugar dentro de la partida y a cambiarlo desde dentro. Ambas cosas son compatibles y necesarias. El sistema no se va a caer solo y exclusivamente sin darle ningún tipo de empujón o sacudida desde dentro,
y tampoco vamos a reconstruir ningún mundo hacia afuera si no hay gente que construya fuera del sistema. Así que las dos cosas son absolutamente necesarias. ¿Y por qué sé que ambas cosas son necesarias? Porque hay gente muy conectada que siente la necesidad de una o de otra y no pueden estar equivocadas las dos. Somos creadores de la realidad astral también. En el mundo astral somos creadores de realidad y es desde allí precisamente cuando comprendemos que aquí también lo somos, porque allí lo somos a tanta velocidad, allí decretas y automáticamente haces realidad lo que piensas. Quiero un batido de chocolate y tengo un batido de chocolate, con lo cual ahí veo como aquello que yo quiero lo puedo hacer realidad inmediatamente. Y si no decreto bien o creo distorsiones, aparezco en lugares que no son exactamente lo que yo estaba pensando, pero sí lo que yo he dicho que estaba pensando. Así que, por supuesto que lo somos, y es ahí donde lo descubrimos de una manera mucho más clara y lo podemos probar sin ningún ápice de duda. ¿Podría explicarnos qué se espera para el 21 de enero de 2024? Ese día tenemos el final de Plutón en Capricornio y justo Plutón en Capricornio se va de Capricornio con el Sol. Sol y Plutón se van absolutamente juntos de la mano del signo de Capricornio. Y eso casi seguro que va a implicar, debido a la inestabilidad tan brutal que crea los últimos grados del zodiaco, va a implicar la caída del sistema o gran parte de la caída del sistema. Para mí es un símbolo astrológico y energético de la caída de los mandatarios del mundo, de los gobernadores o de los controladores. O sea que seguramente puede implicar fallecimiento de alguna figura importante, caída de alguna empresa, algún escándalo, un símbolo manifiesto de debilidad, de torpeza, de error de estas élites. No necesariamente ese día, pero sí alrededor de ese día. Okay. Hay libre albedrío, podemos elegir no encarnar. Entonces, no está todo escrito, incluso el libro albedrío. ¿Sabes? Para mí sí que existe el libre albedrío. O sea, el libre albedrío siempre está en todas las áreas de realidad. Hay seres que incluso escogen no tenerlo en tanto que están en alguna encarnación guiada, pero escogen, por ejemplo, ser un elemental de tierra, un elemental de agua, entonces prácticamente entregan su libre albedrío para tener un tipo de actividad o de vida donde todo funciona de manera mucho más mecánica porque no hay apenas un campo mental que pueda escoger entre diferentes posibilidades. Los que hablan de la no existencia de un libre albedrío están hablando del nivel no dual. En el nivel no dual, al no haber una voluntad, al no haber un individuo, al haber una separación, ahí no hay libre albedrío. Pero en el nivel dual sí que lo hay. De hecho, esa es la gracia del juego. Es un juego en el que podemos acertar o equivocarnos, en el que podemos jugar o no jugar, en el que podemos acertar o fallar. Entonces, estamos en un lugar en el que, por supuesto, podemos escoger. Que no podamos escogerlo todo no significa que no podamos escoger nada. Y el que argumenta que hay o que no hay libre albedrío es porque detecta la existencia de algunos condicionamientos, pero ignora o no quiere poner de manifiesto el hecho tan incontrovertible de que existe un anhelo de libertad. Si existe un anhelo de libertad, ya existe la libertad en alguna parte. Si alguien quiere liberarse, entonces ya existe la libertad. Ya existe como poco en un individuo. Yo siempre digo, ¿cómo no va a existir la libertad si tengo un deseo tan fuerte de ella? Digo, como poco dentro de mí existe. Y si existe dentro de mí en el diseño del universo, eso está contemplado. Soy una fuente constante de ideas y creatividad, pero cuando las voy a poner en práctica, sobre todo en el terreno profesional, me entra miedo y saboteo. ¿Cómo ignorar la Matrix y seguir? ¿Y cómo saber que estás yendo por buen camino y no son ideas del ego? Que sean ideas del ego da exactamente igual. La cuestión es si son cosas que quieres hacer o no quieres hacer. Muchas de las ideas que no llevamos a cabo es porque realmente no las queremos hacer nosotros. Pensamos que esto es una buena idea, pero que la haga otro. Esto es una buena idea que podría hacer alguien. Entonces, esa idea no es tuya. Esa idea no es para ti. Con lo cual, diría que no es una buena idea. Esto ocurre mucho a gente que tiene buenas ideas de negocio, pero luego no tiene una actitud emprendedora. Pues bueno, a lo mejor tienes un temperamento empresarial, pero como asesor, como alguien que da consejos, pero no como empresario. Con lo cual, aquí lo importante es que cada uno aprenda a colocarse en su lugar. Y luego, si esas ideas yo las quiero llevar a cabo, pero me da miedo, pues el miedo seguramente estará fundamentado en que esa idea todavía no está madura, me faltan piezas del engranaje, necesito de otras herramientas para poder llevarlo a cabo. Entonces,
El miedo te está frenando para que no actúes, porque realmente te estrellarías si llevaras a cabo esa idea de manera tan impulsiva y tan inmadura, con lo cual significa que hace falta darle unas cuantas vueltas más a esa idea. Por lo general, cuando está inmadura porque falta que haya un público para aceptar esa idea, faltan aliados, falta dinero, falta tiempo, entonces eso está inmaduro y no es un sabotaje, es simplemente que tu sistema es inteligente y te frena para que no hagas algo que claramente no es apropiado en ese momento y lugar. Ok. Vamos por las últimas preguntas. Ya estamos ocupados ya 3 horas. ¿A qué planetas corresponde cada chakra? Y cómo liberarnos de los parásitos y arcontes que están actualmente atacando a los despiertos en conciencia para tratar de bajar su vibración, usando personas del entorno, incluyendo a los niños. El primer chakra está relacionado con Saturno. El segundo chakra está relacionado con Venus por la parte delantera y por Marte con la parte trasera. El tercer chakra tiene que ver con Marte y con Mercurio. El cuarto chakra tiene que ver con el Sol y con Venus. Quinto chakra, Mercurio y Júpiter. Sexto chakra, Luna delante, Saturno detrás. Y séptimo chakra tiene que ver con Júpiter. Todo está relacionado con las regencias astrológicas. Es un poco largo de explicar, pero el chakra de abajo es Saturno Capricornio, el segundo chakra delantero es Venus Tauro, la parte de atrás es Marte Escorpio, tercer chakra, que es el del plexo solar, Marte en Aries delante, Mercurio Virgo detrás, cuarto chakra, que es el del corazón, Sol Leo delante, Venus Libra detrás, quinto chakra, garganta, es Mercurio Géminis delante, Júpiter Sagitario detrás, Luna Cáncer es el tercer ojo, sexto chakra, y la parte de atrás Saturno Acuario, y Júpiter Piscis es séptimo chakra. Respecto a la otra cuestión de cómo poder vivir libre de arcontes y parásitos, bueno, todo lo que hemos hablado muchas veces, una pregunta que podría estar todo un seminario hablando de ello. Entonces, por simplificarlo, todo lo que nos ayuda a crecer espiritualmente nos libera de todas esas trampas arcónticas. La trampa arcóntica lo que busca es disociarte, que cada parte de ti actúe de una manera autónoma respecto a las otras. Y lo que buscamos con la integración espiritual es que todas se coordinen. Cuando hay una coordinación entre todas ellas, se produce un crecimiento espiritual y el parásito no puede intervenir. El parásito lo que busca es dividir. Lo que hace el diablo es divide y vencerás. De hecho, lo simbólico, el símbolo que hace es unir las cosas, esa es la etimología de la palabra símbolo, en tanto que lo diabólico es la desunión. O sea, que lo que hace el diablo es desunirte, separarte, lo que hace el parásito es separar. Te separa de tu familia, te separa de tus amigos, te separa de los demás y te hace creer que todos están en tu contra. Y a lo mejor en cierto modo son hostiles, pero aún así, aunque sean hostiles, tú puedes aprender a integrarte, a reducir esa hostilidad y hacer que actúen a tu favor a pesar de las hostilidades reales que tienen contra ti. Consigue convertir los enemigos en aliados y habrás vencido a todos los arcontes y entidades oscuras que se te puedan presentar en tu camino. Última pregunta. ¿Cuáles son los cambios significativos que ocurrirán en el plano astral cuando Saturno y Plutón cambien de signo en este marzo 2023? Cuando entre Saturno, que es el más delicado, por estar en Piscis y eso afecta más al mundo astral, lo que vamos a ver es una mayor espesura, vamos a encontrar más límites, más lugares en los cuales nos encontramos trampas, dificultades de acceso, pero también encontraremos precisamente dónde están ubicadas esas barreras. O sea, en el astral hay barreras energéticas, hay lugares que están protegidos. Pues vamos a descubrir dónde están. Y precisamente porque se harán más obvias estas barreras, también podemos aprender a atravesarlas y a entender mejor cómo funciona ese mundo aparentemente tan vaporoso. O sea que todo lo que ocurrirá con Saturno en Piscis nos ayudará a entender mejor ese mundo astral. Y Plutón en Acuario no afecta de un modo tan indirecto, pero sí de un modo indirecto. Porque al ensancharse nuestro campo mental, al entender mejor la naturaleza de esta realidad, también entenderemos indirectamente cómo funciona el campo astral o mundo astral. O sea que el efecto lo vamos a ver más en vigilia, pero al entender mejor la vigilia también entenderemos mejor el astral. O sea que los cambios que nos esperan es más trampas a partir de marzo, más dificultades, y al entender las dificultades también tendremos más soluciones, porque cuanto mayor es el riesgo, mayor es el problema,
mayores serán los recursos que vamos a obtener para superarlos. Así que nos viene una época de exploración gloriosa con Saturno en Piscis y Plutón en Acuario a partir de marzo de 2023. Fabuloso. Otra vez, fabuloso este programa. Ya estamos, es que cuando tú, ya estamos 3 horas juntos, ¿verdad? Es que es un buen momento, es que ya pasa. Tienes muchísimas gracias, Robert, por tu tiempo, como siempre, y tu voluntad y ¿cómo se dice esto? Entrega. Tu entrega, sí, tu entrega con tanta positivismo y tanta fuerza. ¿Tienes un mensaje final para la gente, para los oyentes? Tú sabes que siempre finalizamos de esta manera, ¿no? Desarrollar la mentalidad constructiva. La mentalidad constructiva es que frente a cualquier problema encontremos una solución. Por lo general, lo que veo más a menudo es que frente a un problema solo se encuentra una solución genérica. Tenemos que aprender a desarrollar un pensamiento lateral y encontrar soluciones cada vez mejores, especialmente cuando entramos en el mundo de la oscuridad, en el mundo de la cuarta dimensión, de los arcontes, de los parásitos. Al final, el que entra por primera vez ya todo lo ve oscuro, todo lo ve mal, todo está podrido, todo está viciado, todo está contaminado, con lo cual acaba en una actitud derrotista, desconfiada y cerrada respecto a la vida. O sea, acaba casi peor de lo que empezó. Si somos inteligentes, si somos constructivos, nos daremos cuenta de que esos parásitos también pueden ser usados a nuestro favor, que son energía y pueden ser convertibles y transformables en fuentes de luz. Hay que aprender a hacerlo y eso es la verdadera alquimia. Quedarse simplemente con malos y buenos es una simplificación infantil que lo único que va a hacer es que estemos asustados teniendo nuestro poder hacia lo de fuera. Sin embargo, si pensamos que esos aparentemente malos solo son buenos que están extraviados, podemos pasarlos a nuestro bando, pasarlos a nuestro favor y finalmente utilizar esa energía para nuestro bien. Así que seamos constructivos, seamos edificantes y nos daremos cuenta de que no hay ningún enemigo absoluto, solo enemigos potenciales, aliados, o mejor dicho, potenciales aliados que podemos convertirlos a nuestro favor y a nuestra causa si somos lo suficientemente persuasivos. Muy bien. Así es. Tenemos que transmutar todo y tenemos que aceptar también que vivimos en esa dualidad. Es que la Tierra siempre busca este equilibrio. Así nosotros también dentro de nosotros, para estar equilibrado, necesitamos buscar este equilibrio, que nada es malo ni bueno, nada es oscuro ni blanco ni negro. Todo está bien y exactamente como nuestro Robert lo ha dicho, así es, hecho está. Así que Robert, muchísimas gracias. Dentro de 3 meses os veo todo aquí por la parte 8. Ya tenemos fechas hasta la parte 12. Así que cada 3 meses hay otra vez un programa de preguntas y respuestas de nuestro querido Robert. Así que ya pueden pensarlos. Apúntalo en algún papel y lo dejas cuando ya el vídeo viene. Yo estoy muy agradecida y nos vemos en el próximo programa. Mucha luz a todos y a todas y muchísima luz para nuestro Robert. Y gracias a los oyentes y nuestra audiencia para estar aquí. Gracias. Hasta el próximo programa. Chao.